Estaba saliendo con una chica por unas semanas, habíamos tenido 2 citas. Se llamaba Fi, o al menos eso me dijo. Nos conocimos por una app de citas, hicimos match y en pocos días ya estábamos sentados frente a frente tomando algo. Tenía 4 años más que yo, y aunque no soy de fijarme mucho en la edad, lo menciono porque después me haría pensar. Era atractiva, tranquila, con un aire algo enigmático. Nuestra primera cita fue sencilla, solo unas cervezas en un bar local. La segunda ya fue algo más social. Salió con mis amigos un fin de semana. Ellos, en ese momento, me dieron opiniones neutrales. Que era amable, un poco callada, reservada. Yo lo tomé como que estaban siendo educados. No fue hasta después que me dijeron lo que realmente pensaban. Y ya llegaré a eso. Unos días después, Fi me invitó a una especie de fiesta. Me dijo que era una reunión de exalumnos de su preparatoria y que no quería ir sola. Me pareció un gesto amable y también un paso interesante. Si ella ya se integró a mi grupo de amigos, tenía sentido que yo ahora la acompañara en algo más personal para ella. Además, me aseguró que sería algo informal, sin presiones, solo buena compañía. La fiesta se hacía un sábado por la noche, en pleno otoño. Pero desde el inicio algo me pareció raro. No era un evento organizado por la escuela, sino por un tipo rico de su generación, alguien que ofrecía su casa como sede. Según ella, él era de esos que tenían dinero desde siempre, el típico que nunca superó la prepa y vivía organizando reuniones como si aún tuviera 17 años. Me pareció extraño, pero no cuestioné mucho. Cuando llegamos, el ambiente no coincidía con la imagen que ella me había pintado. La casa era enorme, estilo mansión de campo, con un portón que se abría automáticamente, pero sin señales de autos deportivos o fiestas ruidosas. No se escuchaba música. De hecho, todo era bastante silencioso. Al entrar, me di cuenta de que todos estaban bien vestidos, pero de un modo anticuado. Algunos llevaban trajes que parecían sacados de otra época, como si intentaran parecer formales, sin saber cómo se viste la gente de nuestra edad. Y cuando nos vieron entrar, noté algo que no pude dejar de sentir el resto de la noche. Todos nos miraban. A mí, más específicamente. Fi fue saludada por varias personas, algunas la abrazaban, otras solo le sonreían. Pero cuando me presentaba, era como si los ojos se me clavaran encima con una mezcla de juicio y evaluación. Me preguntaban cosas como a qué me dedicaba, si vivía solo, de dónde era, si tenía familia cerca. Y no eran preguntas de charla casual, eran preguntas con peso, como si estuvieran tomando nota. Quise suponer que eran solo adultos incómodos intentando socializar. Pero había algo más. Estas personas no parecían tener 28 años como Fi me había dicho. Algunos tenían entradas marcadas en el cabello, arrugas profundas. Cuando le comenté esto a Fi, me dijo con una sonrisa forzada que algunos no estaban envejeciendo bien, pero no parecía convencida ni de su propia respuesta. Le pregunté también quién era el dueño de la casa, el anfitrión. Me daba curiosidad ver quién había montado todo esto. Ella solo dijo que no lo había visto en toda la noche, que quizás estaba en otra habitación. Mientras pasaba el tiempo, la incomodidad crecía. No había música, ni ambiente de celebración. La gente solo charlaba en grupos pequeños, mirando de reojo constantemente. Sentí que estábamos ahí por algo más, algo que no se decía en voz alta. Le dije a Fi que iría al baño, pero en realidad solo quería un respiro, escapar del ambiente. Caminé por la casa, que era casi como un museo. Muebles antiguos, iluminación tenue, paredes con retratos de personas que no reconocía. No sabía si eran parte de la decoración o si eran reales. No había ruido de fondo, ningún televisor encendido, ni siquiera el clásico murmullo de una fiesta. Solo voces sueltas, conversaciones entre dientes. Entré al baño, cerré con seguro y me senté en la tapa del inodoro, sin ganas de ir, solo para pensar. Agarré el teléfono y le escribí a mis amigos. Les dije que la fiesta era rarísima, que me sentía fuera de lugar, que no entendía por qué había accedido a ir. Les pregunté si se les ocurría alguna excusa para convencer a Fi de que nos fuéramos pronto. Llevábamos ahí unos 40 minutos y el dueño de la casa seguía sin aparecer. Fue entonces cuando recibí un mensaje de Fi preguntando dónde estaba. Le respondí que en el baño, que necesitaba un momento. Y luego le dije directamente que sentía que esta fiesta era muy rara, que estaba dispuesto a irnos ya. Ella solo me respondió: ¿por qué? Justo cuando iba a contestar, alguien tocó la puerta del baño. Me sobresalté. Salí rápido y al abrir me encontré con un tipo de unos 30 años, tal vez el único que parecía más joven de todos. Tenía una expresión seria y me habló en voz baja.
Deberías irte. Esa chica no es quien dice ser. Me quedé paralizado. Le pregunté si se refería a Fi, y él solo dijo: no importa cómo te dijo que se llama, solo piensa en lo que te ha dicho. ¿De verdad crees que esto es una reunión de exalumnos? Me quedé en silencio. Él hizo un gesto con la cabeza hacia el salón donde estaban los demás y dijo: ¿esos te parecen exalumnos de 28 años? Antes de que pudiera reaccionar, agregó: confía en mí, vete antes de que sea tarde. Entró al baño y cerró la puerta. Me quedé un instante frente a esa puerta cerrada, como si esperara que saliera y me explicara más, pero algo en mí ya lo sabía. Esa incomodidad que venía sintiendo no era paranoia, era mi instinto intentando salvarme. Me giré y caminé directo a la puerta principal. Miradas me seguían por el pasillo. O quizás era solo mi mente. Salí de la casa sin hacer ruido, fui directo al auto y me subí. Encendí el motor mientras revisaba si alguien salía detrás de mí. Nadie lo hizo. Mientras conducía de regreso, Fi me mandó mensajes preguntando dónde estaba, que si me sentía bien, que por qué me fui. No respondí. En casa busqué su número en White Pages. El nombre que apareció no era Fi, era Claire Foster. Me quedé mirando esa pantalla como si se tratara de otra historia, no de la mía. También busqué la dirección donde la había recogido. Las 2 veces que salimos, ella ya estaba afuera esperándome en la acera. Nunca la vi salir de su casa. La dirección no coincidía con el nombre de Claire Foster. Nada encajaba. Le mandé un último mensaje. Tuve que irme, lo siento. Luego bloqueé su número. Cuando les conté a mis amigos lo que había pasado, se quedaron en shock. Uno de ellos bromeó nerviosamente y dijo que parecía que había estado en una versión real de Get Out. Otros admitieron que siempre sintieron que había algo extraño en ella, pero no querían parecer exagerados. Desde entonces, mis amigos y mi familia han teorizado todo tipo de cosas, que era parte de una secta, que tal vez esa reunión era otra cosa. Yo no sé qué pensar, solo sé que algo pasaba ahí dentro, algo que no tenía que ver con exalumnos, y mucho menos con una chica llamada Fi. Estaba buscando un teléfono nuevo en Facebook Marketplace. Eso fue hace años, cuando todavía existía el botón de inicio en los iPhones, probablemente el iPhone 7 o algo así. Yo era un estudiante sin mucho dinero, tratando de conseguir una buena oferta sin terminar estafado. Pasé horas revisando publicaciones, comparando precios, viendo si había alguna que no fuera una trampa evidente. Y finalmente encontré una que me llamó la atención. Era un iPhone, se veía bien en las fotos, con caja original completamente sellado. El precio era más bajo de lo normal, unos $300, una ganga para ese modelo en esa época. El vendedor se llamaba Melvin. Desde el principio fue súper amable. Me escribió con buena ortografía, respondió todas mis preguntas, me explicó que el teléfono estaba desbloqueado de fábrica, que jamás había sido abierto, y hasta me mandó un video del empaque sellado, como para demostrar que todo estaba en orden. No tenía por qué sospechar, al menos no todavía. Después de unos intercambios, me dio su número personal y acordamos el punto de encuentro. En su perfil de Facebook decía que vivía cerca de mi zona, lo cual me parecía perfecto, pero cuando le pregunté por dónde nos veíamos, me dijo que justo ese día estaba a 1 hora de distancia, al norte. Supuestamente solo había estado en mi ciudad por la mañana. Me fastidió un poco, pero no lo descarté. Con esa oferta valía la pena hacer el viaje. No quería ir solo. Así que empecé a escribirle a varios amigos tratando de disfrazar el favor de acompañarme como una pequeña aventura nocturna. Algo tipo vamos por un iPhone y luego salimos a comer. Mi amiga Martina, que siempre está dispuesta a cualquier locura si hay comida de por medio, aceptó con una sola condición: que yo pagara la cena. Trato hecho. Melvin me mandó la dirección de una estación de policía. Dijo que solo hacía sus ventas en comisarías para evitar estafas y garantizar seguridad para ambas partes. En teoría, eso sonaba muy bien. Me inspiró más confianza. Digo, ¿quién va a hacer algo raro justo frente a una estación de policía? Pasé por Martina alrededor de las 8:30 de la noche. Era viernes. El tráfico estaba tranquilo, la música puesta y la conversación con ella hacía que el viaje se sintiera corto. Íbamos bromeando sobre lo mucho que uno puede arriesgar solo por un teléfono. Pero conforme nos alejábamos de la ciudad, todo empezó a sentirse diferente. La autopista terminó y empezamos a atravesar caminos secundarios. Las luces disminuyeron. A los lados solo había árboles, casas esporádicas y una atmósfera densa. Cada vez que dejábamos atrás un pequeño grupo de luces, todo volvía a estar oscuro.
como si estuviéramos cruzando fragmentos de bosque profundo. Martina hizo un par de comentarios del tipo: esto se está poniendo tenebroso, y aunque intentamos mantener el humor, los dos sentíamos la incomodidad. Llegamos a la estación de policía pasada las 9:30, pero había algo raro. El lugar estaba completamente vacío. No había movimiento. Solo algunos autos patrulla estacionados, todos apagados. Dimos una vuelta completa al edificio. Nada. Ni Melvin, ni otros autos, ni siquiera un oficial visible. Lo llamé. Me contestó rápido y dijo que había tenido un problema con su auto y que estaba a pocos minutos de ahí, detenido al costado de la carretera. Me pidió si podía ir a ayudarlo a arrancar el coche con cables. Me dijo que ya casi estaba, que solo necesitaba un empujón. Me mandó su ubicación. Cuando abrí el mapa y vi el punto, sentí algo. Estaba literalmente en medio de la nada. Una carretera sin salida clara, rodeada por bosque denso. Ni casas ni luces, nada. Solo la carretera y árboles. Dije que sí, sin pensarlo mucho. Habíamos manejado más de una hora. No quería volver con las manos vacías. Martina me fulminó con la mirada mientras hablaba. Cuando colgué me dijo seria: esto es una mala idea. No deberíamos ir. Yo sabía que tenía razón, pero me molestaba mucho la idea de haber desperdiciado todo ese tiempo y combustible por nada. Así que le dije: solo vamos a pasar, ver si está ahí, y listo. Si algo no nos gusta, nos vamos. Nos metimos al camino que llevaba al punto de Melvin. Era un tramo estrecho, sin iluminación. A medida que avanzábamos, todo se volvió más oscuro, más espeso. De pronto, a lo lejos, vimos el reflejo de luces delanteras rebotando contra algo. Era un auto, negro, detenido al borde del camino. Pero no se veía a nadie adentro, ni fuera. Lo iluminamos bien, pasamos despacio. Nada, ningún movimiento. Era como si lo hubieran dejado ahí abandonado. Le dije a Martina: ¿tú ves a alguien? Ella solo respondió: sigue manejando, ahora. Lo hice, y lo hicimos en silencio. Melvin empezó a llamar. Llamada tras llamada. No respondí. Luego llegó el mensaje: te vi pasar. ¿Por qué no paraste? Da la vuelta. En ese momento sentí un nudo en el estómago. Ya no era una mala corazonada. Era miedo real. Le dije a Martina que buscáramos algún dinero abierto, comer algo y procesar todo eso. Encontramos uno pequeño, algo viejo pero abierto. Entramos. Había una sola mesera. El lugar estaba casi vacío. Pedimos café y tratamos de calmarnos. Intentamos reírnos del susto. La tensión empezó a bajar, hasta que la puerta se abrió. Un hombre entró, solo, con capucha, sudadera azul marino sucia. Caminó hacia la barra y se sentó. Miró a Martina, luego a mí y luego al frente. Parecía pedir un café, pero no dejaba de echarnos vistazos. Cada minuto giraba apenas la cabeza hacia nosotros. Y entonces lo escuché. Dijo con voz clara y fuerte: gracias, cariño. Martina me miró. Le dije en voz baja: es él. Es la voz de Melvin. Es ese tipo. Le pedí a la mesera la cuenta bajito. Ella preguntó si algo andaba mal. Sentí la mirada de ese hombre posarse sobre nosotros al decir eso. Le respondí que solo queríamos llevar el café para el camino. Pagamos. Salimos sin apurarnos demasiado, pero tensos. Apenas subimos al auto, Martina murmuró: oh Dios, se está levantando. Miré al dinero. Él salía rápido por la puerta. Encendí el motor y salí del estacionamiento como pude. Y sí, había un auto negro. Era el mismo que estaba al costado de la carretera. No tengo dudas. Aceleré. Entramos a la autopista. Pero entonces, como si el destino se burlara, se encendió la alerta de presión baja en una llanta. Bajaba rápido. Me orillé. La revisé, pinchada, por completo. Y fue justo ahí cuando entendí. Esto no era casualidad. Ese tipo había pinchado mi llanta. No sé cómo ni cuándo, pero sabía que fue él. Tuve que cambiarla ahí, en medio de la noche, con la linterna del celular, mientras Martina hacía de vigía y yo sentía que cualquier ruido en el bosque podía ser él, acercándose. Tardamos como 15 minutos. Cuando terminamos, subimos al carro y nos fuimos en silencio. Esa noche no salimos, no hablamos, solo fuimos a casa. Hoy lo contamos como una historia de locos, una anécdota de las que nadie cree. Pero esa noche estuvimos demasiado cerca de caer en algo muy, muy oscuro. Cuando mi primo Cody y yo estábamos en nuestros 20 años,
Hicimos varios viajes de camping por Colorado. Éramos jóvenes, con espíritu de aventura, y cada vez que podíamos, escapábamos de la ciudad para pasar un par de noches bajo las estrellas, lejos del ruido, de las pantallas, de todo. En ese entonces, yo tenía 22 años y Cody 23. Esa vez fuimos al bosque de Urpo, un lugar del que él hablaba con frecuencia, pero que yo nunca había visitado. Era a mitad de semana. Nuestros trabajos nos daban la ventaja de tener días libres en medio de la semana, así que los aprovechábamos para evitar el tráfico, las familias con niños y los campistas de fin de semana. Era nuestro secreto para disfrutar la naturaleza en paz. Como siempre, dejé que Cody se encargara de todo. Él era scout águila, con años de experiencia y un instinto casi animal para moverse por el bosque. Yo, en cambio, apenas sabía armar una tienda sin instrucciones. Nos estacionamos cerca de una zona de picnic bastante remota y nos adentramos caminando unos 15 minutos hasta que encontramos un claro ideal. Era espacioso, plano y rodeado por árboles altos, lo suficiente apartado como para sentir que estábamos solos en el mundo. Montamos nuestras tiendas. Cody la levantó en 5 minutos como si fuera un acto de magia. Yo, en cambio, me pasé casi media hora peleando con las varillas. Después, armamos el círculo de piedras para la fogata y salimos a buscar leña. Él trajo un encendedor y pastillas para iniciar el fuego, así que sí, un poco de trampa, pero efectiva. La tarde cayó rápido y con ella llegó esa sensación de calma que solo se encuentra lejos de la civilización. Cody cocinó unos filetes gruesos y jugosos, junto con hamburguesas que olían como si las hubieran preparado en un restaurante. Siempre se esmeraba con la comida en estos viajes, y la verdad, se lo agradecía. Comimos junto al fuego, bebimos unas cervezas y pusimos música clásica de rock en el parlante portátil. En ese momento, el mundo parecía perfecto. Jugamos cartas durante horas. Primero los juegos típicos, después pasamos a uno, riendo, bebiendo y lanzando bromas como si estuviéramos de vuelta en la secundaria. Pero entonces, justo cuando el juego estaba en su punto más divertido, escuchamos algo. Al principio pensamos que era un animal, hasta que ambos nos callamos al mismo tiempo. Cody pausó la música y el bosque quedó en completo silencio. Y ahí, en la distancia, escuchamos algo claro. Alguien estaba tarareando una melodía. No era una canción reconocible. Era más como un tarareo sin letra, repetitivo, algo apagado. Y luego, pasos humanos. No podíamos ver a nadie, pero sabíamos que no estábamos solos. Cody me dijo que buscara la linterna. Cuando por fin la encontré y alumbré hacia los árboles, el sonido ya se había desvanecido. Le pregunté si eso era normal, si debía preocuparnos, y su respuesta fue directa: sí, eso no es nada normal. Me explicó que era raro que alguien estuviera tan metido en el bosque a esa hora, y mucho más raro que merodeara cerca de un campamento visible, con una fogata encendida, mientras tarareaba. La incomodidad se coló en el ambiente como una ráfaga de viento frío. Bajamos el volumen de la música, seguimos jugando cartas, fingiendo normalidad, pero con el oído atento a cualquier otro ruido. No pasó mucho tiempo hasta que algo cayó en medio del campamento. Un palo enorme. No cayó de un árbol. Alguien lo había lanzado con fuerza. Cody se levantó de un salto y gritó al bosque algo como: quien seas, consíguete una vida y vete al diablo. No hubo respuesta, pero sí pasos, alejándose. Yo, sinceramente, quería recoger todo e irnos a otro lugar. Pero Cody dijo que eso sería más peligroso. En la oscuridad, moverse a otro sitio podría ser peor. Nos aconsejó mantener el spray para osos al lado durante la noche. Era lo único parecido a un arma que teníamos. Seguíamos escuchando ruidos, ramas partiéndose, hojas moviéndose. No era un animal, era alguien, o varios que se movían de forma intencional. Acordamos turnarnos para vigilar durante la noche. Cody tomó la primera ronda. Dijo que se quedaría leyendo su libro, mientras yo intentaba dormir. Me metí en mi tienda, me metí en el saco de dormir y cerré los ojos. Desperté en algún punto, sin saber por qué. En los campamentos, eso es normal. El frío, el crujido de la naturaleza, cualquier cosa puede despertarte.
pero había algo raro. Aún medio dormido, abrí los ojos, y sexta una cabeza asomándose dentro de mi tienda. Solo la silueta, parecía Cody. Dije, Cody, ¿ya es mi turno? No hubo respuesta, solo silencio. Me froté los ojos, y entonces, escuché la cremallera cerrarse. Rápido, la cabeza desapareció. Me acosté otra vez, pero solo por un segundo. Algo me golpeó internamente, un pensamiento frío y lúcido. Me senté de golpe. ¿Cody? Pregunté. Silencio. Salí de la tienda, alumbré, y vi que la fogata se había apagado. Caminé a su tienda, estaba cerrada. Abrí, y ahí estaba Cody, dormido profundamente. Me quedé helado, lo desperté sacudiéndolo, y cuando por fin reaccionó, le conté lo que había pasado. Le tomó un momento asimilarlo, después agarró su spray y se puso serio. Dijo que debía haberme dejado el primer turno de vigilancia. Me ofreció dormir con él en su tienda. Acepté, pero necesitaba mi saco de dormir. Salimos los dos, él vigilando, yo corriendo a mi tienda. Al meterme y sacar el saco, lo volví a escuchar. Ese maldito tarareo estaba ahí otra vez, no cerca, pero tampoco tan lejos. Cody lo escuchó también. Me hizo una seña de que me apurara. Corrí hacia su tienda y entré. Cerramos, spray en mano, corazones acelerados. Esa noche no dormimos. Yo hice la primera ronda. Cada segundo era una eternidad. El viento entre los árboles parecía cargar voces. Cada crujido me ponía en alerta. Finalmente, después de 3 horas largas, lo desperté. Él hizo la segunda ronda, mientras yo intentaba descansar. Sin éxito, cuando me despertó de nuevo, el cielo ya comenzaba a clarear. Sin decir una palabra, empacamos todo. En cuanto hubo luz suficiente, comenzamos el regreso al auto. El camino de vuelta fue silencioso. No dijimos nada, no necesitábamos hacerlo. Podríamos haber ido a otro lugar, intentar acampar una noche más, pero ninguno tenía el ánimo. Lo único que queríamos era salir del bosque. Han pasado 6 años. Cody ha intentado invitarme a nuevos viajes. Siempre le digo que no. Esa experiencia marcó un antes y un después para mí. Ya no confío en estar solo en la naturaleza, no por los animales, sino por la gente. Lo que sexta esa noche, esa cabeza asomándose en la oscuridad, no era una ilusión, fue real. Alguien estaba ahí, y no sé qué intenciones tenía, solo sé que esa noche pudo haber terminado de una forma mucho peor. Y sí, puede que nunca vuelva a acampar. Esto pasó cuando yo era un niño pequeño, tendría como 8 años. Era una de esas noches frías en las que la casa parecía más silenciosa que de costumbre, como si incluso el viento dudara en soplar. Me despertaron voces que venían desde la planta baja. Eran mis padres. No se escuchaban tranquilos. Había tensión en sus voces, algo que no sabía identificar en ese momento, pero que ahora reconozco como preocupación urgente. Me levanté en silencio con el corazón latiendo rápido sin saber por qué. Entorné la puerta de mi habitación y me asomé por el pasillo hasta ver la escalera. Desde ahí los escuchaba discutir a media voz, como si quisieran evitar que yo los oyera, pero no pudieran evitar levantar el tono. No entendía lo que decían. Me quedé en la parte superior de la escalera, de pie, con mis pies fríos sobre la madera. Dije, mamá, papá. Mi madre subió a toda prisa. Su expresión era difícil de leer, una mezcla de miedo y urgencia. Me acarició la cabeza con una mano temblorosa y me dijo que volviera a la cama. Su tono era dulce pero forzado. Obedecí, sin saber si debía preguntar algo más. Me metí bajo las cobijas con la sensación extraña de que algo andaba mal, aunque no tenía palabras para explicarlo. Intentaba volver a dormir mirando al techo cuando escuché la puerta principal cerrarse de golpe. Luego, nada. Un silencio espeso, casi agresivo. Supuse que mis padres se habían ido. No tenía idea de a dónde o por qué, pero era evidente que algo serio estaba ocurriendo. Aún así, recordé las palabras de mi mamá y cerré los ojos tratando de quedarme dormido otra vez. No sé cuánto tiempo pasó, pero el sonido volvió a despertarme. Esta vez eran pasos. Se escuchaban firmes, seguros, como si quien caminaba conociera bien la casa. Luego otra vez la puerta cerrándose. Pero esta vez no hubo voces, solo los sonidos secos de la madera crujiendo bajo el peso de los pasos. Asumí que mis padres ya estaban de vuelta y no querían despertarme.
Luego escuché cajones abriéndose y cerrándose, puertas de gabinetes, incluso el clic sutil del refrigerador. Todo parecía normal, o eso me dije a mí mismo. En mi mente tenía que ser Chris, mi hermano mayor. Ya conducía en esa época, tenía 18, y era común que volviera tarde. Tal vez había salido y regresado después que mis padres, pensé. Pero algo no cerraba. A esa hora no era habitual tanto movimiento. Me quedé quieto oyendo. Escuché pasos de nuevo, subiendo las escaleras, uno a uno, más fuertes, más cerca, hasta llegar frente a mi puerta. La manija giró con lentitud haciendo ese leve chirrido que siempre hacía y la puerta se abrió solo unos centímetros, lo justo para dejar entrar la sombra. Me quedé congelado con los ojos bien abiertos, viendo como una silueta oscura, muy alta, se recortaba en la entrada. No podía ver su rostro. No se movía. Solo estaba ahí. Llamé por Chris, luego por mis padres. Nadie respondió. Solo dije, ¿quién está ahí? Nada. La figura se quedó en silencio unos segundos y luego, con la misma calma con la que había abierto, cerró la puerta sin decir una palabra. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Aún no pensaba en peligro. Creía que tal vez era mi papá, cansado, sin ánimos de hablar, pero no entendía por qué no me respondió. Escuché los pasos alejándose por las escaleras, uno a uno hacia abajo. Pasó un rato. No escuché más ruidos. El silencio volvió, aunque esta vez no era reconfortante, sino denso, casi como si la casa entera contuviera el aliento. Mi curiosidad infantil fue más fuerte que mi miedo. Me levanté y caminé hacia el pasillo en la oscuridad. No encendí la luz. Bajé despacio los escalones, conteniéndome para que no crujieran demasiado. Al llegar a la cocina me detuve. Había alguien parado ahí. Era una figura alta, mucho más alta de lo que recordaba a mi papá. Estaba en medio de la habitación inmóvil. Me costaba respirar. Todo mi cuerpo me gritaba que corriera. Pero en lugar de eso dije lo único que se me ocurrió. «Papá». La figura giró apenas la cabeza. No lo vi bien. Estaba a contraluz. Y entonces, con una voz grave, completamente desconocida, me dijo, «Vuelve arriba». No necesitaba más. Corrí por las escaleras, de dos en dos, directo a mi cuarto. Cerré la puerta y me metí bajo las cobijas. Mi mente iba a mil. ¿Por qué la voz de mi papá era tan distinta? ¿Por qué no se había acercado? ¿Por qué no me habló antes? No entendía nada, pero una idea comenzaba a tomar forma en mi cabeza. Esa persona no era mi papá, ni mi hermano, ni nadie que viviera en esa casa. Poco después escuché la puerta principal abrirse otra vez. Esta vez sí hubo voces. Eran mis padres, corriendo, hablando con rapidez. Me levanté y fui a la parte alta de la escalera. Al verme se sorprendieron. «¿Qué haces despierto?», preguntó mi mamá. Les pregunté qué había pasado. Me dijeron que Chris había tenido un accidente leve, pero que estaba bien, que habían recibido una llamada del hospital y salieron de inmediato. Nunca me dijeron que me dejaron solo, no en ese momento. Pero yo sí pregunté. Le dije a mi papá que lo había visto en la puerta de mi cuarto y luego en la cocina. Él se quedó callado. Mi mamá lo miró. Me dijo con voz temblorosa que ellos no habían estado en la casa por horas. Mi mamá le gritó a mi papá por no cerrar la puerta cuando salieron. Él se defendió, diciendo que todo pasó tan rápido que no pensó en eso. Les conté todo. La puerta abriéndose, los pasos, la figura en la cocina, la voz. Mi papá agarró su pistola y revisó la casa de arriba abajo. Mi mamá llamó a la policía. Vinieron oficiales. Me pidieron que les contara lo que pasó, con detalles. Recuerdo claramente la mirada seria del oficial cuando mencioné la voz, la silueta en la cocina, la frase exacta, «Vuelve arriba». Mis padres se sintieron como idiotas cuando explicaron que me habían dejado solo y con la puerta abierta. No encontraron a nadie. Tampoco se robaron nada. Ningún objeto importante faltaba, ningún cajón revuelto. Lo que fuera que entró no buscaba cosas materiales. A veces pienso que solo fue un ladrón sorprendido de encontrar a un niño despierto, o alguien que solo quería refugio unos minutos. Pero otras veces me acuerdo del silencio con el que subió las escaleras, de cómo supo dónde estaba mi cuarto, de cómo se quedó ahí, en la puerta, sin decir nada, hasta que pregunté. Y entonces me doy cuenta de lo peor. Esa noche, con 8 años, estuve a segundos de estar cara a cara con alguien que no debería haber estado en mi casa. Honestamente, cuando era niño y tenía miedo,
Mi papá siempre me decía que en la vida no debes temerle a los fantasmas, sino a los vivos, porque ellos sí pueden hacerte daño. Esa frase se me quedó grabada desde muy pequeño, pero nunca la entendí del todo hasta que viví uno de los momentos más aterradores de mi vida. Cuando tenía 19 años, mi papá se quitó la vida. Fue una tragedia repentina y devastadora. Mi madre quedó destrozada emocional y económicamente. Como parte de la herencia, recibí una pequeña cantidad de dinero, y entre las propiedades que compartían, había una cabaña cerca del Monte Bachelor, en Oregón, donde solíamos vacacionar cuando era niño. La cabaña había sido puesta en venta, mi madre ya no podía mantenerla y los inquilinos habían dejado de pagar, así que se decidió que no se volvería a alquilar. Ya estaba todo listo para entregarla al mercado, solo faltaban las firmas finales con el agente de bienes raíces y el abogado. Quedaría vacía, sin visitas ni mantenimiento, y yo lo vi como una oportunidad para desconectarme. Quería despejar mi mente, superar un poco el duelo, y sentí que alejarme de todo sería lo mejor. Renuncié a mi trabajo de medio tiempo, empaqué mi equipo de snowboard, agarré a Midnight, mi labrador negro de 3 años, y me fui en el coche viejo que había sido de mi papá, directo hacia la cabaña. La nieve empezaba a acumularse en el camino y el viaje fue largo, pero la sensación de aislamiento era justamente lo que necesitaba. Los 2 primeros días fueron lo que esperaba. Jugué con Midnight en la nieve, hice snowboard en las pendientes cercanas, y por las noches me refugiaba frente a la chimenea, escuchando música, jugando PlayStation y bebiendo un poco para relajarme. Tenía todo lo necesario: comida enlatada, cigarrillos, alcohol, y ningún plan, solo dejar pasar los días. La cabaña tenía 2 pisos. El primero contaba con una sala amplia, una cocina funcional y una pequeña habitación de invitados. En el segundo piso había 2 habitaciones más, una de ellas con un balcón que conectaba con el bosque. Prefería mantener las puertas de las habitaciones cerradas, no me interesaba usarlas. Me sentía más seguro concentrando mis movimientos entre la cocina, el dormitorio principal y la sala. El tercer día, sin embargo, fue cuando algo comenzó a sentirse fuera de lugar. Había estado nevando sin parar durante la mañana, así que decidí quedarme dentro. Mientras jugaba con Midnight afuera, noté huellas en la nieve. Estaban frescas, claramente recientes. La nieve aún caía, pero esas pisadas parecían de alguien que había pasado por allí hace apenas una media hora. Eran huellas humanas, de botas, y rodeaban la cabaña, alejándose después hacia el bosque más denso. No había automóviles cerca ni señales de vida en las 2 cabañas cercanas, que estaban a más de 1 cuadra de distancia y que, según sabía, estaban vacías. Tal vez era un excursionista, pensé, pero en lo más profundo de mí, algo me decía que no. Esa noche, me acosté temprano con Midnight a mi lado. A eso de la medianoche, él se levantó bruscamente, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso. Salió de la habitación a toda velocidad hacia la sala. Escuchaba cómo se movía de un lado a otro, olfateando el suelo, dando vueltas. Al rato volvió, agitándose como si quisiera salir. Abrí la puerta y salimos al camino de entrada, esperando que hiciera sus necesidades. Pero en lugar de eso, tiró de la correa, con insistencia, tratando de llevarme hacia la parte densa del bosque, la misma dirección en la que desaparecían aquellas huellas. No quería ir, y él parecía frustrado, pero no tenía intención de hacer nada más que mirar en dirección al bosque. También olfateaba las paredes de la cabaña y miraba de vez en cuando hacia el techo, como si algo estuviera allí. Volvimos adentro, me acosté nuevamente y traté de dormir, aunque la ansiedad me tenía alerta. Fue entonces cuando escuché lo que sonaba como pasos en el techo. No era nieve cayendo ni ramas moviéndose, eran pasos, 6 zancadas largas, pesadas, como si alguien caminara con lentitud sobre el techo. Me congelé. Midnight, que hasta entonces había estado acostado, corrió hacia la puerta del balcón y rascó con sus patas, queriendo salir. Me vestí apresuradamente, agarré una linterna y un cigarro, y salí al balcón con él. La noche estaba clara,
La nieve había parado por un momento y el cielo mostraba algunas estrellas entre nubes. Apunté la linterna hacia el techo y no sexta nada. La nieve estaba intacta, como si nadie la hubiera pisado. Me quedé allí unos minutos, tratando de calmarme, y entonces lo vi. A unos 6 metros de distancia, en uno de los árboles más altos, había una figura blanca, agachada entre dos ramas. Era humanoide, pero no completamente. Era demasiado alto, al menos 2,5 metros, con brazos exageradamente largos, y estaba agachado como un animal, con la boca abierta en una expresión vacía. No se movía, solo me miraba. Midnight también lo vio. Caminaba en círculos detrás de mí, ladrando bajo. Algo en mi interior me dijo que no debía apuntarle con la linterna. Sentí un miedo profundo, instintivo, como si encender esa luz sobre él fuera una provocación directa. Retrocedí hacia adentro, cerré la puerta y corrí las cortinas. Cuando finalmente me metí en la cama, el corazón aún me latía con fuerza. No podía dejar de pensar en esa figura. ¿Qué era? ¿Por qué estaba en ese árbol? Minutos después, comenzaron los golpes, suaves, insistentes, como dedos golpeando el vidrio de la puerta del balcón. Toc, 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 durante casi una hora. Midnight no ladraba, solo miraba la puerta con la cabeza ladeada, inquieto. Yo no me atrevía a moverme. Sentía que alguien o algo me estaba invitando a salir. Era una sensación tan clara como absurda. Casi me levanté, pero entonces escuché la voz de mi padre en mi cabeza. No su voz real, sino la idea de lo que él diría. No temas a los muertos, teme a los vivos. Me aferré a eso y no me moví. Me quedé completamente quieto, esperando que terminara. Cuando me desperté al día siguiente, todo estaba en silencio. La luz del sol entraba por las rendijas de las cortinas y Midnight dormía a mi lado como si nada hubiera pasado. No perdí ni un segundo. Empaqué todo, sin desayunar, sin ducharme, sin revisar más que lo básico, y salí en el coche rumbo a casa de mi madre. No volví a mirar atrás. Hasta hoy no he vuelto a esa cabaña. Fue vendida poco tiempo después y nunca supe quién la compró. Lo que sexta esa noche no lo he contado a muchas personas, porque sé cómo suena, pero hay algo que sí aprendí. A veces, el aislamiento no te protege, sino que te expone. Y hay cosas en este mundo, o en sus rincones más oscuros que no tienen explicación.